Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Cáncer y el trabajo. Hay una seguridad que... Antes había una seguridad en el trabajo que ahora mismo no se palpa, ¿eh? Es lo primero que están indicando las cartas, Cáncer. Dice, hasta que no se aleje una persona aquí que incomoda, dice, no se sentirá esa calma o esa seguridad que había antes. ¿Se alejaría esa persona? Cáncer, posiblemente sí, porque esta persona está aquí de forma transitoria. Bien, entonces de esto vais a tener noticias 40 días, dentro de 40 días aproximadamente, o incluso un poco antes para muchos de vosotros. A partir de aquí veréis un poquito los caminos más abiertos dentro de lo laboral. Los Cáncer que no estáis trabajando. Hay un hombre aquí, Cáncer, que se me muestra como alguien joven, ¿no? Y dicen que esta persona a ti te ofrece algo que a ti no te termina de encajar, ¿bien? Esta persona, en cierto modo, tiene mala fama y en lo cierto está esa fama, ¿bien? Espera noticias de una persona conocida tuya, Cáncer. Dice que esta persona que la dejes de lado, esta primera persona, y que esperen noticias de una persona conocida tuya que te abrirá los caminos en lo laboral, o te echará una mano a abrirte los caminos en lo laboral, mejor dicho. Cáncer que tenéis un negocio, los caminos están abiertos, ¿eh? Pero dentro de esa apertura de caminos, dice, hay que gestionar muy bien las cosas. Dice, hay una persona que no está en el lugar indicado, porque no está gestionando bien las cosas, y esto estás a punto, estás a tiempo, no a punto, sino a tiempo de solucionarlo, ¿vale, Cáncer? Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver. Cáncer y tu economía. Muchos de vosotros estáis intentando tomar una decisión respecto a un lugar en el exterior y vuestra economía. Bien, Cáncer, no te fíes mucho de esta situación del exterior, por lo menos es lo que están indicando las cartas, que no debes de fiarte mucho. Cáncer, que estéis esperando noticias sobre tu economía. Dice, llegan noticias, pero no son realmente las noticias que tú quieres. Malas no son tampoco. Las que tú quieres, pues tampoco te lo puedo decir, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteros. ¿Por qué temes tú de vivir ciertas aventuras en tu vida, Cáncer? ¿Por qué te retienes? Te dice que vives como siempre mirando qué puedan decir o qué puedan pensar, ¿no? Esta parte lo que te está diciendo, Cáncer, es que conectes contigo mismo y que vivas lo que quieras vivir. ¿Qué es una aventura? Pues una aventura. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar una aventura, ¿eh? Vamos a ver qué más, Cáncer. Vamos a ver por qué nos dicen esto las cartas. Veo muchos de vosotros que habéis tenido como una historia dentro de lo laboral, como un tonteo, como algo así, ¿no? Y aquí lo que indican las cartas es que esto está ya en su fase final, ¿vale, Cáncer? Que tú
digamos, te vas a ver entre dos personas, o sea, esta persona con la cual has tenido una ilusión, ¿vale? Y otra persona dice que tiene que ver con algo de tu pasado, ¿bien? Pero que tú actúas con mucha cautela, ¿no? Con mucho miedo a lo que pensarán o algo por el estilo, que esto podría ser perfectamente una persona de tu pasado, que acabarais en su momento de aquella manera, y el hecho de volver ahora, o de tener de volver con esta persona o de vivir una historia con esta persona te condicione por lo que pasó, por lo que se dijo en ese momento. Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis solteros, ¿tu vida sentimental podría cambiar? Sí, perfectamente. Dice, pero sueles despistarte un poco. Tendrás avances en tu vida sentimental a lo largo del mes de octubre, ¿bien? Y hablan de esta misma persona, esta persona la cual tuvisteis algo en su momento. Yo no veo que tuvierais nada serio, también fuisteis amigos, dice, fuisteis algo más, dice, como que esto no está muy bien definido, ¿no? Entonces, ¿esta persona se acercaría a tu vida a lo largo del mes de octubre? Sí, Cáncer, pero tú estás muy pendiente, ya como te he dicho en un principio, de lo que piensen los demás. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Cáncer, que estáis solteros. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? En este caso, vive la historia. Dice, vas a estar un tiempo, o bastante, sí, un tiempo, vamos a decir un tiempo considerable, en el cual vas a tener mucho deseo de estar con esta persona, pero también te vas a retener, ¿bien? O sea que sale esta contradicción aquí, el retenerte y el tener ese deseo. Vive la historia, Cáncer, ¿vale? Aquí no se trata de qué pasó, qué no pasó, qué piensan los demás o qué no piensan. Aquí se trata de qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Y tú no te estás escuchando a ti mismo o a ti misma. Vamos a ver hasta dónde llegaría esta historia. Pueden pasar cosas muy inesperadas en esta historia, pero no te puedo hablar de una relación estable. Puedes ver cambios en esta persona que nunca antes hayas visto. ¿Puede ser esa historia muy interesante en tu vida y en tu evolución sentimental? Sí, pero no te voy a hablar de una relación estable. ¿Parece ser que es necesaria en tu vida? Sí. Vamos a seguimos. Cáncer. Seguimos ahora sí con los Cáncer que estáis casados, en convivencia y novios. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Casados, en convivencia y novios. Estamos luchando contra algo, ¿no? Dice que intentamos que alguien se dé cuenta como de un error, ¿no? Es lo que están simbolizando aquí. Dice, y hay siempre como una lucha constante sobre esto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, casados, en convivencia y novios.
Hay uno de los dos que siempre está como en una indecisión aquí. Dice que las comunicaciones con una persona se hacen ver de forma distinta y la realidad es otra, ¿no? Y aquí hay una lucha de decir, tú sabes, cuando le dices a una persona que esto que estás haciendo es así y te hace la contraria y tú sabes a ciencia cierta que es así, es como decir, pues que no te das cuenta que no soy tonto, que no soy tonta. Pues esta es la situación que hay aquí. Esta es la situación. Dice que esas comunicaciones no van a llegar a nada, que por parte de la otra persona no hay una intención de nada, pero que tu pareja o tú, dice uno de los dos, ya sabéis que esto es un tirada de espejo, inconscientemente sí hay otra intención. Y esto es lo que se intenta ocultar realmente, ¿no? O lo que no reconocemos, ¿vale? Vamos a ver qué más. Aunque esto tiene un tiempo determinado, así lo dicen las cartas, Cáncer. Estas comunicaciones tienen un principio y tienen un fin. Y el fin está a la vuelta de la esquina, ¿bien? Entonces yo te diría, Cáncer, que no te precipites, no te apresures. Es cierto que este tipo de cosas dan rabia, claro que dan rabia. También dicen las cartas que aquí se cambia de parecer muy pronto, ¿no? Uno de los dos dice que se va a trabajar a un lugar del pasado y tú sabes muy bien lo que hay en ese lugar. Y tú piensas, ¿vale? Piensas, si te vas a ese lugar a trabajar, ¿vale? Vamos a decirlo así, pues va a ser que voy a tomar una decisión de dejar la relación. O sea, como que tú estás a la espera de a ver qué se hace. Yo no veo ese desplazamiento claro aquí, ¿eh? O sea, no hay nada definido, no hay nada... Se dice, pero no se llega a hacer. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Cáncer, casados, en convivencia y novios. Veo embarazos para muchos de vosotros de cara a futuro inmediato, Cáncer. Veo embarazos aquí. Y tengo que decir, en este caso, que no son precisamente embarazos que traigan cosas malas, ¿vale? O sea, te lo digo acorde cómo está la relación, ¿no? Ahora mismo. No traen cosas negativas, no traen cosas malas. Esto dicen que es necesario en vuestra relación, este embarazo. Es necesario en vuestra relación. ¿Cambiarían muchas cosas en la relación? Sí. Esto solo para los que os podáis quedar embarazados, ¿vale? Para todos los demás, pues este mensaje lo dejáis pasar. Dice que vendrá algo muy importante en esta relación que dejará atrás, digamos, estas desavenencias que estáis teniendo ahora mismo, como te he hablado antes, que te intentan tapar una verdad que tú sabes, ¿no? Dice que esto con estas noticias quedará atrás, esta historia, o estos inconvenientes que habéis tenido, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Deja que el destino, que la vida ponga cada cosa en su lugar. Tú mantén tu interior estable. Muy importante que mantengas esto estable y verás cómo todo se va poniendo en su sitio, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro
mensaje general. Cáncer y tu salud. El riego sanguíneo está marcando muchísimo, mucho cansancio estoy viendo y inflamación de piernas. Como siempre os digo, Cáncer, le prestáis atención a eso, pero que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con ese mensaje general. Para los cambios que han de venir, Cáncer, no es necesario tomar ninguna decisión. Van a venir sí o sí, así lo están diciendo las cartas. Así que estate preparado. Cáncer, te voy a dar un número 82 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.